Yo me siento ahí, cuando terminéis me avisáis. Cuando terminéis me avisáis, yo vuelvo. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Estamos siendo muy edificados. Debemos aprovechar siempre estas oportunidades magníficas que van llegando, porque sabemos muy bien que en el Señor no hay ninguna casualidad, sino hay causalidades. Hay cosas que ocurren porque, de alguna manera, al poner nuestra confianza en Dios, es mucho más que un cántico. Es realmente vivir sabiendo y esperando que cada paso va a tener siempre un control y va a tener una dirección precisa y exacta. En estos días lo hemos podido ver con exactitud, cómo Dios movió los hilos para hacer todo lo que Él quería. Pero no solamente es en estos días, sino todos los días de nuestra vida tienen que estar marcados por esta realidad. El Señor es tan bueno que siempre dice que nunca hará nada sin que previamente se lo comunique a sus hijos y especialmente a los profetas cuando tienen que ser esas atalayas, esas trompetas que den esas voces de alarma. Pero Él dejó todo preparado y dejó lista la enseñanza necesaria que sus discípulos deberían de recibir. Pero sabemos muy bien que esto no se puede recibir en la carne, porque ellos habían recibido toda la información, estaban llenos de conocimiento, pero hay un tramo que yo le llamo de unos 20 centímetros entre la cabeza y el corazón, y no había bajado todavía esa información al corazón. Estaba todavía en la cabeza, pero no estaba instalada en su forma de vida. Eso significa que sea en el corazón, ya es su forma de vida. ¿Por qué no había bajado todavía? Bueno, el Señor se lo dice, tenéis que esperar unos días. Ellos pensaban marcharse ya otra vez a sus ciudades. Dijo, no os vayáis, sino que permanecer allí en Jerusalén hasta que la promesa del Padre, que ellos sabían muy bien de qué se trataba, venga a vosotros. Y a partir de ahí, ese día lo más importante fue que ese pequeño recorrido que yo le llamo de 20 centímetros, ¿no?, de una cuarta de la cabeza y del conocimiento, bajó al corazón, aunque todo estoy hablando simbólicamente, evidentemente, pero bajó al corazón y allí se convirtió en vida. Y los que eran cobardes se convirtieron en valientes, los que tartamudeaban eran capaces de dar discursos y predicaciones impresionantes, y todas las vidas fueron cambiadas y transformadas. Aquí no estamos tratando de hacer por nuestros propios medios nada, porque de la misma manera que ayer os decía que ni siquiera hemos elegido nosotros a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros, también Él es el que pone sobre nosotros las tareas, las responsabilidades. Sabemos muy bien que Él es el que nos ha constituido, a unos en apóstoles, a otros en profetas, a otros en maestros, en evangelistas, etcétera, etcétera, dándonos la oportunidad de servirnos y de formar un conjunto. Pero bueno, ayer estaba diciendo algunas cosas que en el Evangelio de Juan recoge de los últimos consejos y de la preparación minuciosa que estaba haciendo el Señor para sus corazones, aunque todavía, repito, no lo entendían. Y hoy voy a poner un ejemplo clarísimo de que no entendían, porque faltaba el Espíritu Santo. Resulta que seguramente les había hablado muchas veces de este asunto, y estamos en el capítulo 14 de Juan, donde vuelve otra vez el Señor, ya próximo a su partida, les vuelve a recordar, les vuelve a decir qué es lo que va a pasar, que los hechos, los acontecimientos con exactitud. Les habla de que va a ser derramado el Espíritu Santo, que tienen que estar tranquilos, que va a venir alguien
que los va a tratar muchísimo mejor porque además la gran diferencia con Cristo con respecto al Espíritu Santo, ¿cuál es? Pues no estoy hablando de poder, no estoy hablando de amor, no estoy hablando de ninguna de sus cualidades porque son las mismas, sino de la capacidad de estar en un lugar o en todos. Porque Jesús estaba solamente allí. Hasta ese momento él vivía en Israel y andaba con sus discípulos y nada más. Pero cuando vino el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, quiere decir que en cualquier parte del mundo lo mismo. Por eso él se atreve a decirles: de cierto os digo, dice el versículo 12, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores no significa que más grandes, que en vez de un muerto resucitamos a 5. No, mayores se refiere a la extensión, es que es por todas partes que pueden estar ocurriendo las mismas cosas, como de hecho ocurren cuando nuestro corazón está bien sintonizado con la armonía celestial. Pero le dice unas palabras porque evidentemente había notado algo en el corazón de ellos, que aunque no lo entendían bien, sin embargo, él percibió que había preocupación en sus vidas. Y comienza diciéndoles en el capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón. Dice: creéis en Dios, dice: creed también en mí, en las cosas que os estoy diciendo, ¿no? Y les empieza a relatar algo. Dice: en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay, muchos lugares donde vamos a estar. Esto también es para nosotros, ¿eh? No creas que esto fue un regalo especial que le hizo a sus discípulos. No, esto es para nosotros. Porque la turbación viene a nuestras vidas cuando no entendemos lo sobrenatural, cuando no tenemos esa información de la eternidad que está en todo ser humano. Nosotros no podemos quedarnos ahí, nosotros ya sabemos. Unos tienen una intuición, porque Dios ha puesto la eternidad en el corazón, como ayer nos compartían, pero esa intuición para ti y para mí ya no es intuición, tiene que ser un conocimiento pleno, porque estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo el testamento que Él nos dejó, y en el conocimiento pleno sabemos perfectamente que eso es así, que tenemos eternidad y que cuando tenemos preocupación y turbación es porque no estamos viviendo de acuerdo al plan diseñado por Dios para nosotros, sino que estamos pendientes de lo que pasa aquí en la tierra. Por eso el Señor, recordáis en el capítulo 6 de Mateo, dice que no estemos afanosos por nada, que si Él ha hecho todo maravillosamente y cada cosa está hecha perfecta y los pájaros tienen su alimento y las flores su belleza y todas las cosas, dice, pues hombres de poca fe, pues cómo no voy a hacer con vosotros mucho más si sois mis queridos, y yo soy la obra perfecta de la creación, yo no he hecho nada semejante a mí más que a vosotros. ¿Cómo podéis estar dudando todavía? Pero bueno, lo cierto es que sí estamos dudando todavía. Esa es la realidad, ¿no? Que todavía tenemos esa turbación. Entonces, claro, el Señor les quiere proyectar que no se preocupen tanto de lo que va a pasar por aquí, por la tierra. Y le dice: mira, tened tranquilidad, porque pase lo que pase aquí en la tierra. Primero, no dejéis que os turbe, sino siempre estar confiando en mí. Y en segundo lugar dice: hay unos lugares preparados ya para vosotros, magníficos, allá en la casa de mi Padre. Muchas, además dice, muchas moradas hay, no unas pocas. Y dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, ¿no? Y además les da una noticia que ya sabéis tiene mucho que ver con la boda. El novio se compromete con la esposa, que en este caso es la iglesia, y es exactamente lo que hacían, ¿no? Para los que sabéis en estos días, pues bueno, hemos hablado de boda porque tocaba y porque, bueno, hemos tenido la boda de Becky, hemos hablado de bodas. Y sabéis que la costumbre y la norma para nosotros debería ser esta, porque es bíblica, era que el novio, una vez ya hecha toda el compromiso, que se llama desposorio, ya le decía a la novia: tranquila, ahora mismo voy a preparar un lugar para ti. Y se iba a la casa del padre, edificaba lo que iba a ser su hogar, y cuando lo terminaba, el padre lo examinaba, lo veía y le decía: ahora puedes ir a por la novia.
Por eso había una diferencia. Depende de las habilidades o los recursos que tuviera el novio. Podía pasar un año o meses o no sé cuánto tiempo entre que estaban desposados y se celebraba la boda. Ahí es donde nació Jesús, en ese intermedio, ¿verdad? Pero es justamente lo que está diciendo el Señor. Dice, yo me voy a ir, pero tranquilos. Voy a hacer, dice, lo mismo que vosotros conocéis que ocurre. Voy a preparar un lugar para vosotros, magnífico, extraordinario, como me imagino que cualquier esposo enamorado haría con que quiere hacer una mejor casa, ¿no? Porque, entre otras cosas, también va a vivir él allí. Pero ya sabemos que en Cristo, en Dios, no hay ningún egoísmo, sino que es todo pensando en nosotros, siempre nos dará lo mejor. Y entonces, dice, preparo lugar para vosotros, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez, esta es la seguridad de su segunda venida, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y allí compartiremos toda la eternidad. Bien, pero aparece ahora la duda. Esto es muy bonito, sí, claro, dirán, perfecto, pero... Y tenemos ahí a Tomás, que al principio se ganó una buena fama de incrédulo, parece que después se corrigió. Y pudo hacer una gran obra, como todos los demás apóstoles. Pero Tomás parece ser que era así un poco cuestionador de todas las cosas. Porque el Señor le dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Si le dice que lo sabéis es porque ya se lo había dicho. Pero, repito, todavía no había bajado esos 20 centímetros, lo tenían en la cabeza, y en la cabeza se olvidan las cosas. Y os lo digo yo, que según voy cumpliendo años, cada vez me cuesta más retener ciertas cosas en la cabeza. A uno se le olvidan, ¿verdad? Pero cuando están en el corazón, no, porque ya forman parte de mi vida. Esa es la diferencia, lo que quiero que notes, ¿no? Entonces le dice Tomás, Señor, pues no sabemos a dónde vas. Pero el Señor, si fuera como nosotros, diría, pero ¿cómo que no sabes dónde vas, zoquete? Si te lo he dicho ya 40 veces. Pero él decía, no sé, pues la verdad no sé dónde vas. Y dice, y mucho menos el camino. Y hablando de camino, la mayoría de los problemas que tenemos nosotros aquí en la tierra es con el camino. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y en realidad son caminos de muerte. Pero no se aparta de esos caminos. Entonces vemos hoy, por ejemplo, una de las mayores mentiras, de los mayores engaños que hacen mucho daño en el corazón de los hombres en general, del ser humano en general, es como esa especie de mantra que se repite y se repite y se repite, que todos los caminos llevan a Dios, que cualquier religión, si tú te portas bien, te va a llevar a Dios. Eso es un engaño sutil, muy sutil. Algunos necesitan que les engañen directamente, pero otros somos engañados a través de estas huecas sutilezas, filosofías, cosas finas, que se parecen tanto a la verdad que hay que estar espiritual para que no te engañen. Y ese cuento de los muchos caminos, para algunos, claro, no van a buscar el único camino. No van a buscar la verdad. Pues no van a buscar la vida porque ellos creen simplemente que cualquier camino les vale. Porque, repito, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Y aquí empieza a tratar el asunto del camino y dice el Señor en el versículo 6, que lo hemos conocido y lo hemos aprendido de memoria, dice, yo soy el camino, Tomás. Yo soy la verdad. Dice, yo soy la vida. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque, fijaros la paciencia que tenía el Señor, porque esto ya se lo había dicho. Seguro, no va a escribir algunos creen que esto es todo lo que dijo Cristo, pero ni mucho menos. Dice que si se hubiera escrito todo lo que dijo e hizo, no habría libros en el mundo. Por supuesto que les había hablado de esto.
Pero al igual que nosotros, al igual que nos pasa en nuestras vidas, tenemos que ser conscientes de que este no es un conocimiento intelectual. Esto no es un conocimiento que tú elijas, digas, bueno, pues esto mira, me parece muy bien. Voy a estar con esta religión porque, oye, qué bonito cantan. Y luego, pues, qué bien, como predican, ¿no? Y a lo mejor son libres para hacer ciertas cosas. No, esto me interesa a mí. Pues sabes que últimamente lo que está ocurriendo, y lo advirtió el Señor, dice que se amontonarán, o sea, se harán, te lo voy a traducir, se hacen iglesias conforme a sus concupiscencias, a su pecado. Entonces ya tenemos iglesias de la marihuana, iglesias de homosexuales, iglesias de toda clase de gente que se amontona según su concupiscencia. Esto iba a ocurrir y el Señor nos lo dijo y hoy está ahí delante de nosotros. Está ahí. Por tanto, yo pienso que todo esto ocurre por una sencilla razón y nosotros tenemos que ser muy claros en esto. Porque si alguna gracia hemos recibido, si de alguna manera el Señor ha tenido misericordia de nosotros, es porque sinceramente buscamos su presencia y buscamos pues el gran secreto. ¿Sabes cuál es el gran secreto? Está en el capítulo siguiente. El capítulo 15. El Señor empieza a dar claves. Yo empecé a subrayar todas las veces que daba la clave. La clave es permanecer en Él. Y, a ver, las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces nos da la clave. Permanecer. ¿Y sabe lo que es permanecer? En el ejemplo, además, que el Señor lo da porque nos está comparando entre la vid, o sea, una parra o una cepa de la planta del vino, es permanecer. ¿Y qué es permanecer? Pues estar allí. ¿Qué tiene que hacer una rama? Pues estar allí, en su sitio. ¿Tiene que alborotarse para que se dé cuenta el tronco que está allí? No, tiene que estar allí, permanecer allí. Y por permanecer empieza a decir todo lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Dice que vamos a llevar fruto. Por permanecer es cuando podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Por permanecer es el gran secreto. Estar ahí. Estar con el Señor. Porque al permanecer ahí con el Señor, quiere decir que la rica savia empieza a circular por nosotros. Su savia. La savia, sabéis que es la vida de la planta, ¿no? Que además se toma de las raíces. En las raíces se alimenta toda planta. Bueno, hay algunas raras, ¿no? Porque también nosotros somos algunos raros. Y la planta toma de las raíces y la savia, que es como la sangre, empieza a circular y a llevar vida y a llevar vida. Entonces, por permanecer en el Señor, quiere decir que no estamos fuera del Señor, no vamos y venimos, las ramas no se conectan, o sea, no tienen enganche rápido como las mangueras de los bomberos, ¿no? Que te quitas y te vas y vuelves y te conectas. No, hay que estar siempre. Pues esa es la única razón por la cual la vida de Cristo empieza a fluir en nosotros. Porque nosotros no podemos imitar a Cristo. Pablo dice, es cierto, en una oportunidad dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, pero no es la palabra correcta, porque ¿cómo voy a imitar yo a Cristo? Ni siquiera a Pablo lo puedo imitar, porque esto no es un circo. Nosotros no hacemos imitaciones, sino que lo que Dios nos dice es que es una vida que fluye a través de nosotros. Es una vida que de manera natural, cuando estamos en Cristo, claro, porque una vez que yo recibo a Cristo, ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo, nuestro maestro, por así decirlo, en la gracia? En Romanos capítulo 10 dice que sigue habiendo un solo plan de parte de Dios, porque en ese plan se contempla la humanidad entera. Entonces dice que lamentablemente lo mismo que Juan en su capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos pues no lo recibieron.
Y porque nosotros la recibimos, hemos recibido, creo yo, si tú que estás aquí, que has recibido, y sabes que es un privilegio, que es una potestad añadida a lo que era tu vida, el ser hecho de hijo de Dios, porque no lo éramos. Lo sabías, ¿no? No. Sí lo sabíais, ¿verdad? Bueno, dar alguna muestra de que estáis vivos. Entonces, dice que las ramas, pues las que no creyeron, fueron desgajadas y nosotros hemos sido injertados. Y además contra naturaleza, o sea, no es natural. Ese proceso no es lo habitual, sino que es algo sobrenatural que Dios ha hecho y contra las normas de la naturaleza. ¿Sabes? Para injertar se hace una cuña en una rama, se hace como una cuña abierta y en la rama que se va a injertar una cuña cerrada y se mete y ahí se venda y y empieza la savia, empieza a fluir por la nueva rama, por el injerto. Y por tanto empieza como dice además Pablo, dice a beneficiarse de la rica savia del olivo. En este caso. Pero aquí estamos hablando de la vid, pero es muy parecido. Sabes que la vid también se injerta. Es más, para tener un buen vino hay que lograr que unas cepas sean buenas y entonces se injertan y traemos injertos de Francia o de cualquier sitio donde hay buen vino. O de aquí se los llevan, porque aquí tampoco tenemos mal vino, hay buen vino. Pero funciona mucho a base de eso, de injertos. Pero una vez injertados, ya pertenecemos, como si hubiéramos ido de toda la vida a ese tronco. Y Él es el que nos alimenta. Por eso es nuestra inserción en Cristo. Y por eso, claro, ¿qué tengo que hacer yo? Pues permanecer, estar allí. Y no pasivo, no estoy hablando de pasividad, sino estoy allí, estoy alimentándome, estoy desarrollándome. Empiezan a salir las flores primero. Sabéis que toda flor en los árboles frutales luego se va a convertir en un fruto y yo sigo creciendo y desarrollándome, pero hago un esfuerzo. No, es un proceso natural por estar ahí en el posicionamiento correcto, porque, repito, es la permanencia. Dice, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es otro proceso. Lo explicaremos en otra oportunidad. Porque es un proceso de limpieza. O sea, cuando está muy cargada la planta de hojas, el labrador, que en este caso dice que es el padre, tiene que hacer un proceso de limpieza. Empieza a cortar, a quitar algunas ramas adicionales o algunas hojas, de tal manera que la luz, porque es el otro elemento importante, por debajo el agua está nutriendo las raíces, pero la luz es imprescindible para el desarrollo de la planta, pues llegue, porque si está tan cubierto y el fruto que pretende salir está ahí oculto, no va a salir o va a salir raquítico. Y ellos sabían muy bien que lo que hay que hacer en la vid es eso, podar algunas ramas para beneficiar al resto. Y les dice, vosotros ya estáis limpios. O sea, ya os han metido la tijera, pero la limpieza es por la palabra que os he hablado. O sea, cuando nosotros leemos la palabra, esto limpia nuestras vidas y limpia nuestros caminos. Porque, como dice el apóstol Pablo, ¿cómo sabía yo que tal cosa era pecado si no lo leo en la Biblia? Si la ley no me dice esto está mal, dice, pues ¿cómo lo sé yo? Entonces, esa parte informativa de la ley se cumple a rajatabla. Claro, el poder para hacerlo viene por lo mismo que estábamos hablando, por el Espíritu. Porque en la propia carne, igual que no podemos imitar la vida de Cristo, pues tampoco podemos decir, bueno, yo ahora voy a hacer un propósito de enmienda. ¿Recordáis cuando nos decían eso? Y ya no voy a hacerlo más. Y como Pablo nos encontramos ahí, dice, pero ese miserable de mí dice, qué tonto soy. Si yo ya me había propuesto que nunca más iba a hacer esto y otra vez. Como decía mi abuelo, vuelta la burra al trigo. Otra vez haciendo la misma cosa, porque es
un proceso natural. Tenemos muy buenas intenciones, pero nada más. Pero es esa permanencia lo que va a empezar a producir el verdadero fruto en nosotros. El versículo 5 yo recuerdo que es un versículo que cuando yo hice mi primera capacitación especial, era nuestro lema. El lema del curso. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto y añade, porque separados de mí, nada podéis hacer. Algunos ya dirán, ahora lo va a cantar. Pues sí, lo canto, porque le pusimos hasta música. Decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, fíjate, es un método que a mí no se me ha olvidado nunca. Es como cuando le enseñan a los niños cantando, ¿no? Nunca se me olvidará, porque se grabó en mi corazón y yo entendí que Él era la vid y yo una rama, un pámpano. Y para llevar fruto tengo que estar en Él y Él en mí. Y si no es así, dice, nada podéis hacer. Por eso, cuando tú veas tu vida infructuosa, cuando veas que tu vida le falta algo, es que no te has dejado encajar bien. No está corriendo por alguna razón, hay o falta de limpieza. La limpieza es ese trabajo tan laborioso, tan arduo, que a través de todo el equipo de pastores y de líderes que tenemos se hace. Cuando estás haciendo los 12 pasos, cuando estás haciendo el curso de conexión, cuando estás haciendo todas esas cosas, es ir viendo a ver dónde hay que meter la tijera para ir cortando, para ir limpiando, para ir sanando. Y si hay una hoja muerta o medio muerta, es mejor cortarla porque está robando savia. Cuando yo, por ejemplo, en la primavera, cuando ando por aquí, por el paseo me la paso arrancando ramas. ¿Por qué? Porque empiezan a salir ramitas por el tronco. Y esas ramitas no valen para nada, pero están robando savia del árbol y yo las arranco. Y voy por donde voy y veo que las ramas tienen que crecer en su sitio. Y las que están saliendo ahí, le llaman nacidos, las quito. Por lo menos que no roben. Vitalidad. Por eso es importante. Y este es el secreto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjate el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, como las ramas secas, ¿no? Y se recogerá y se echará en el fuego que arde. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjate, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque si tú permaneces en la palabra y la palabra es realmente tu vida, no vas a pedir tonterías y lo que pidas será siempre para la gloria de Dios. Nunca pedirás, como dice, no pidáis para vosotros mismos. Yo oigo oraciones que la verdad, digo, qué pena gastar el tiempo. Todo es para mí, yo, mí, yo, mí, yo. Dame para mí, todo para mí. Eso no vale para nada. Tú no le pidas así eso a Dios nunca. A no ser que estés en un momento de intimidad con Él y puedas. Pero es que, a ver, vamos a orar. Y Señor, y dame. Si llegan a su familia se han pasado. Que pidan a lo mejor por su familia, pero todo es yo y es para mí. Eso no vale para nada. Eso no has entendido. No ha pasado nada en tu vida, todavía estás lejos, muy lejos. ¿Es que acaso no puedo pedir para mí? Claro, pero recuerda que el Señor dice, aún no está la palabra en tu boca
Y yo ya sé lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Y te lo voy a dar. Porque la oración no es una lista de supermercado. La oración no es, y dice, bueno, a ver, ¿qué necesito yo? Y pa. No es eso. Si Dios es Padre, pues es que no tengo ni que pedírselo. ¿Cuántas cosas hay que mi hijo no tenía que pedírmelas? Él tenía que pedirme ropa. Hombre, ya cuando empezaba con el pavo, habéis visto con esos pelos que salió allí ayer, ¿no? Pues ya decía, no, pues la camisa tal. Pero si no, yo no tenía por qué pedirme ropa. Yo sé que tengo que darle ropa. Y yo sé que tengo que darle de comer todos los días. Y sé que tenía que darle todas las cosas. Entonces, por eso ahí es que es permanecer, estar quieto ahí con Dios. Y todo va a ir llegando. Y todo va a ir fluyendo. Entonces, cuando tú sabes que todas las partes esas, como dice en el capítulo 6 de Mateo, ya están arregladas, pues te puedes concentrar como nosotros lo hacemos. Fíjate, yo eso lo aprendí hace tantos años, que yo sé que Él va a añadir y añade, y ya lo veis, como añade, y añade, y añade, y añade, que es que, os lo he dicho muchas veces, si a mí la cuestión, por ejemplo, económica, si supierais lo poco que me preocupa, diríais, uy, es un insensato este hombre. Es que me preocupa cero. Pero nada. Es que no le dedico ni un minuto, ni un segundo a pensar qué pasará mañana. ¿Tendremos para pagar? Nunca pienso en eso. Nunca. Créeme, nunca. No gasto ni un instante. Porque si pensara en eso, ¿sería yo acaso un hijo de Dios? ¿O qué clase de padre sería mi padre? Pero como veis, cuando uno tiene la actitud correcta, ¿por qué lo digo? Porque es que muchos de vosotros estáis pensando, y mira, ahora yo quería a lo mejor ayudar, una ofrenda, pero que no sé si me va a llegar. Por favor, ¿en qué estamos? Tenemos que, yo menciono mucho la canción esa de Quique, si me cobrara la SGAE cada vez que la nombro, ya tenía mucho dinero. ¿Empezar de nuevo? Vas a tener que empezar de nuevo, porque no has aprendido que la confianza viene de la permanencia, viene sola. Porque el pámpano, la rama, no tiene que hacer nada especial porque lo hace todo Dios. Él es el labrador y Él es el que limpia. Él es el que sabe cuándo hay que echar abono, sabe cuándo hay que regar adicionalmente. Él sabe todo y nosotros nos toca solamente vivir en confianza. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y vuelve a decir, permaneced en mi amor. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Pero hay que permanecer en ello. Sí, amaros. Pero estoy seguro de que ayer surgió ahí un amor entre unos y otros. Sí, ¿verdad? Yo tengo que perdonar a mi hermano. ¿Y hoy? Es que es permanecer. Y es un poco el secreto. Permanecer. Fijaos, no está en juego nuestra salvación por la permanencia, porque la gracia de Dios es lo que suple todo. Pero por favor, es que yo soy cristiano en este congreso. El lunes cuando estemos en casa, en el trabajo, tengo que seguir igual. O sea, no pueden cambiar las cosas, sino al contrario. Permanecer significa siempre voy a ser alimentado y yo voy a dar el fruto. Y yo voy a dar el fruto. Así que es lo que en esta mañana, todo lo que estamos recibiendo, de alguna manera, como dice el versículo 1, ¿no? Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. A mí es donde tenéis que venir y implantaros en mí. Pero dice, mi Padre es el labrador. Y como buen labrador que es, pues mira, ahora eligió, por ejemplo, que estemos recibiendo unos nutrientes especiales, unos, ¿cómo se llaman? Vitaminas para las plantas, ¿no? Especiales, porque
pues nuestros pastores, Igna, nos están nutriendo y nutriendo y nutriendo, pero no te olvides que ellos se van. Ya el lunes los despedimos, los abrazamos y hasta la próxima oportunidad y nosotros quedamos aquí. Y entonces tienes que coger todos esos nutrientes, todo ese abono maravilloso que nos están echando y dejar que siga alimentando tu vida y creciendo. Y nosotros siempre permaneciendo. No decir, ay, ¿cuándo volverá un congreso tan bonito como este? Es que es tan emocionante, lo pasamos tan bien. Pero bueno, está bien, de aquí nos nutrimos. Pero para ir y llevar fruto. Dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y además fruto que permanezca. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a poner